Muy buenas, nos encontramos en el estadio Alfonso Murube. Hoy vamos a hablar de una figura que siempre está un poquito más a la sombra, pero que también pues, es una de las figuras importantes dentro de un equipo, en este caso del Ceuta, y uno de los culpables, vamos a decir, de que el Ceuta pues, haya conseguido este ascenso a Segunda División. Con nosotros tenemos a Antonio José. Buenas, Antonio. Muy buenas tardes. Antonio, cuéntanos un poquito, porque bueno, llegaste aquí en el año 2022 si no me equivoco, pero antes de llegar pues claro, habrá un historial y un trayecto bastante amplio. Cuéntame, ¿cómo empezaste en el mundo del fútbol con esta pasión, con lo que prácticamente podemos decir que ya es tu vida, aparte de ella, ¿no? Pues primero intenté como jugador, ¿no? Como intenta todo el mundo que le gusta el fútbol. Rápidamente me di cuenta que no podía ser. En juveniles me di cuenta, un poco más tarde. Y bueno, mientras jugaba en equipos de regional, que lo máximo fue preferente, yo ya estaba valorando el tema de sacarme los títulos de entrenador o, bueno, pensando en la otra parte, ¿no? Y como vi que en el fútbol como jugador, como te decía, no iba a llegar a ningún lado y lo sufría más porque ahí en esas categorías a veces falta un poco de compromiso, ¿no? Entonces dije, voy a dejar de tener estos disgustos porque yo sí, como soy muy comprometido y yo cumplía y la mayoría no, entonces dije, bueno, voy a pensar en el otro lado. Y me salió una noticia de que el Atlético de Madrid hacía un congreso de análisis de fútbol y nuevos desarrollos y tal. Y ahí fui por probar, porque ya tenía en la cabeza esas dudas de dejar el fútbol. Y ahí descubrí un mundo que me encantó. Y bueno, hice ese curso, el congreso. Y entonces rápidamente me apunté al curso de analista y pensé en varios entrenadores con los que había yo estado a sus servicios, por así decirlo, y hablé a uno que estaba en Alicante en ese momento para ver si le venía bien un analista o alguien que pudiese para yo empezar, ¿no? Y bueno, empecé en el Alicante, al año siguiente pasé ya al Eldense, porque bueno, conocí al entrenador que entraba en el Eldense y probé suerte también y volví a tener la suerte de que confiara en mí y desde ahí pues ascendimos de tercera, que fue a la misma vez que José Juan aquí con Sergio Castaño, que ascendieron de tercera, que era cuando la reestructuración, que ascendieron a segunda federación. Pues nosotros igual, o sea, yo en mi parte igual, en el Eldense. Ascendimos y luego ya es cuando llegó José Juan y bueno, coincidimos, volvimos a ascender, él ya salió del Eldense en verano, después del ascenso, y yo seguí en el Eldense hasta que él me llamó y bueno, el resto ya lo sabemos. Ya lo sabemos perfectamente, ¿no? Hablando de esa época de jugador, ¿cuál era tu posición en el campo? Bueno, pues yo jugaba de central, lateral izquierdo, pivote, sobre todo central y pivote, era lo que más repetía, digamos. Y zurdo, era con balón muy bien, eso decían, pero muy flojo, muy flojo, muy flojo. Yo tenía que enfadarme para defender como hay que defender y no me daba, la verdad. Sí que es verdad que hubo momentos que parecía, o eso me decían, y como se maldice, estuve varios años de sparring en el Eldense, cuando estaba el Eldense en tercera y en segunda B, que siempre mi sueño pues era, casi que no era ser futbolista, era jugar en el Eldense, la verdad. Y bueno, como te digo, pues vi que solo llegué para sparring, además también en juveniles que no se excusa, me rompí el cruzado, la rodilla, lo típico. Sí, que eso muchas veces claro, es la típica excusa. Esa es la típica excusa y la verdad que no lo utilizo como excusa, pero ocurrió. Y esa, mi demarcación central, pivote o incluso lateral izquierdo, sí.
Cuando comentabas que viste pues, ese congreso del Atlético de Madrid, ¿qué fue realmente lo que te llamó la atención de decir voy a probar con esto a ver si tengo suerte? Pues, a ver, yo soy una persona en sí que la verdad le da muchas vueltas a la cabeza, analiza todo, me gusta estar pendiente de los detalles y claro, y por otro lado, el fútbol, mi pasión, mi vida, aunque no me dedicase al fútbol, también lo sería. Y entonces se juntó eso y descubrí que lo que antes era jugar a la Play, pues podría hacerlo en la vida real, analizando los equipos, el análisis propio, el análisis rival, y ahí descubrí todo, porque además fue un congreso, la verdad, maravilloso, porque fueron analistas del Manchester City, que era el de Guardiola, del Arsenal, que en ese momento era de Emery, del Betis también estuvieron, el del Atleti, por supuesto. En definitiva, habían, la verdad, muchos de los que me quedé impresionado, porque claro, al final, que tu primer paso sea escuchar a personas con esa experiencia y, digamos, en esos niveles, pues me chocó tanto y me impresionó tanto que desde ahí mi cabeza lo tuvo claro. Hablabas antes de Celdense, de que tu sueño era poder jugar ahí. Finalmente, bueno, no pudiste jugar, pero sí que ascendiste a Celdense, estuviste presente en ese ascenso, tuvo que ser algo gratificante también para ti, ¿no? Sí, no, a ver, para mí es verdad que los de Ceuta realmente son incomparables, porque ya lo he sentido desde el lado de ser profesional, vivir de esto, que eso también valorando que al final es tu pan, y además aquí como me abrieron los brazos desde el primer día, que estoy agradecido eternamente. Pero sí es cierto que en el Eldense al final cumplía un sueño yo y lo cumplía mi familia, así lo sentía. Mi abuelo, que en paz descanse, mi madre, que es una fanática del fútbol y del Eldense, pues imagínate, del Deportivo. Entonces sentí que cumplía el sueño de toda la familia. Entonces imagínate lo que puede ser para mí, claro. Además que fueron dos, no fue uno, fueron dos. Sí, claro, fue el de tercera a segunda federación, claro, y el de segunda federación a primera federación. Algunos, los que me quieren mucho, me añaden el de, porque como yo estuve 3 meses en primera federación y ascendieron a segunda, el que me quiere me lo atribuye y el que no, bueno, pues no me lo atribuye. Yo lo dejo en manos de los demás, pero sí. Luego de ese ascenso a primera ref, estás junto a José Juan esa temporada. José Juan viene aquí al Ceuta, él decide llamarte a ti para que lo acompañes también en este camino. ¿Cómo se dio que tú decidieses pues, seguir junto a él y te vinieras a Ceuta? Porque al final muchas veces pues, José Juan, sobre todo en estos últimos días y durante toda su trayectoria aquí, siempre ha remarcado mucho los prejuicios que hay de la ciudad, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te hizo venirte? A ver, yo tenía claro, cuando desde muy poco tiempo ya de conocer a José Juan, y tanto deportiva como personal, sobre todo deportiva en los primeros días, ¿no? Sentí que había complicidad y ya desde el principio, con pocos trabajos que me pidió y le realicé y tal, ya sentía que confiaba en mí. Entonces desde ahí, pues imagínate si eso era al principio, pues toda una temporada en la que pasaron todo tipo de cosas, que nos tuvimos que unir mucho, tanto jugadores como cuerpo técnico, y entonces partiendo de esa base ya, independientemente de dónde hubiera ido, si él me hubiese llamado, mi respuesta hubiera sido un sí, como fue. Y luego ya en lo personalmente, evidentemente se confirma, porque yo cuando salí de Elda, una de las razones que di es que nunca había trabajado tan cómodo con nadie, y entonces pues bueno, eso reafirmaba todo. Y sobre lo de los prejuicios voy a contar bueno, una anécdota, o no sé cómo decirlo, pero yo cuando ocurre, ¿no?, que me da la propuesta, yo le digo que sí, por supuesto, y empiezo a investigar de Ceuta, bueno, por informarme, ¿no? Y sí que es cierto que yo estudié en la Universidad de Alicante Trabajo Social,
y no es por hacer ni de menos ni de más a ninguna carrera, pero es verdad que ahí intentan, o sea, hasta educan para que no existan ese tipo de prejuicios sobre nada. Y yo cuando llegué el primer día, uno de los que se han convertido en casi un hermano, que es Bacali, fue el primer día, me enseñó la ciudad y yo ese primer día ya le dije, mira Bacali, llevo intentando no tener prejuicios desde el momento uno que sé que vengo porque sé que son prejuicios y que no deben de existir porque son solo eso y no es nada positivo. Y aún así, con todo el esfuerzo que hago, aún he venido y estoy aquí y aún he sentido que tenía prejuicios, que rápidamente, por supuesto, si ya tenía la conciencia de que no hay que tener prejuicios, pues imagínate cuando ya empiezas a descubrir la ciudad, los rincones maravillosos que tienen, la gente, que es que de verdad la gente, se nota que como vivimos en 18 kilómetros cuadrados son, ¿no? Pues al final eso creo que une de tal forma de que todos arriman el hombro con el de al lado, porque saben que no hay otro que vaya a hacerlo. Y lo sentí desde el principio. Y como te digo, pues para mí creo que fue bueno, creo no, es la mejor decisión que he tomado en mi vida en todos los ámbitos, ya sea personal, profesional, de todo. Llegáis en el 2022 en una situación complicada para el equipo, os salváis, jugáis playoff el año pasado, ahora estáis en segunda división. ¿Cómo resumen estos 3 años frenéticos, vamos a decir, en parte, ¿no? Pues no sé si es la palabra a lo mejor más acertada, pero quizás exitoso. Aparte de sufridos, que al final esto va en todo, está claro que se sufre, hay momentos de todo, de altos y bajos, una montaña rusa, ya todas las temporadas, pero diría de éxito, porque la primera temporada el objetivo era la permanencia, por muy difícil, imposible que pareciera, se consiguió. La segunda temporada el objetivo era el playoff, que volvemos a lo mismo, durante muchas fases de la temporada parecía que iba a ser imposible. Recuerdo el partido contra el Recre, nos ponemos a 9 puntos creo, y parecía imposible, nos daban por muertos, compitiendo en el grupo yo creo más complicado que ha habido en Primera Red desde su existencia, y conseguimos dejar abajo al Murcia y al Recre y volvemos a conseguir el objetivo de entrar en el playoff. Y ahora este año lo mismo, el objetivo sí o sí era el playoff, ascender con la ilusión de ascender, y si podíamos ser campeones, pues serlo. Ahora ya se puede decir, dentro teníamos claro que teníamos que ser campeones sí o sí, nunca dudamos que ese era el objetivo y una vez más lo hemos conseguido. Entonces creo que mirándolo así por encima, analizándolo, es 3 años de éxito. Antonio, ya por último preguntarte por objetivos a cara a futuro, más bien. A ver, la segunda división, si la primera federación es una montaña rusa, de hoy estás aquí, pues la segunda división se multiplica, porque además hay más jornadas y ahora evidentemente todos los equipos son todos son transatlánticos, y nosotros creo que con mucha humildad tenemos que empezar por lo antes posible conseguir la permanencia, que lo normal es que sea muy complicado, porque es así, es complicado para todos, lo está siendo para el Zaragoza este año, lo estamos viendo. Entonces pues el objetivo creo que tiene que ser la permanencia, tener los pies en el suelo, y lo que sí creo es que de conseguirla el primer año y conseguirla un segundo, creo que al Ceuta ya no lo bajará nadie de allí, de segunda división, eso sí que lo tengo claro, que si se consiguen 2 permanencias seguidas, el Ceuta no lo van a bajar de segunda, y ahí creo que sí que se podría mirar incluso más arriba. Antonio, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, y nada, nos vemos el sábado aquí en el Murube y nos vemos también el domingo en la fiesta, evidentemente. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y ha sido un placer. Gracias.